El título para hoy es Fe que obra. Fe que obra. El versículo de memoria, miren lo que dice, Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Wow. Sí. Pero la lección empieza con este otro versículo, Santiago 2:14. Santiago 2:14. Y miren lo que dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta muy simple y muy sencilla. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno, ¿qué cosa? Dice que tiene fe. ¿Y qué? Y no tiene obras. Esa es la pregunta sencilla. ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Entonces, lo primero que Santiago habla de esto es que la fe sin obras. Algo sucede. ¿Aprovecha o no aprovecha? ¿Qué pensamos nosotros? La respuesta a esta pregunta es un sí o un no. Y la pregunta es, ¿podrá la fe salvarle? No, dice. Sí, no, no. A ver, ¿cuántos creemos que no? ¿Cuántos creemos que sí? Ok, parece que la mayoría dice no. Yo pienso que sí, la fe puede salvar. Ok. Yo pienso que no, porque yo creo que no existe fe sin obras. Okay. Y ahí claramente dice el que si alguno, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice? O sea, la persona lo está diciendo, ahí no dice tiene fe. Ajá. O es conocido por su fe. Es conocido por su fe. Si Pero fe, tus obras van a darte a conocer de que tienes fe. Muy bien. Va a haber un testimonio de tu fe. Wow. Pero si no tienes, si tú lo dices y no hay testimonio de tu fe, eres como una campana sin la bolita que suena, que no suena. Ok. Pues, pienso que la fe es, no pueden ser separadas. Mencionaba aquí el estudio de la palabra. Es como una consecuencia. Cuando tenemos fe como en Dios, creemos en Dios, confiamos en Dios, como consecuencia vamos a tener obras buenas, pero es algo que proviene de Dios, ¿verdad? Es como una moneda, decía que tiene dos caras, ¿verdad? No le puedes quitar una y la otra, o sea, una moneda tiene su cara y tiene la otra parte, el reverso, ¿verdad? Entonces es una sola moneda, pero las dos partes se necesitan. Entonces la mayoría dijo no, algunos dijeron sí. Ahora vamos a leer este otro versículo, Romanos 3, 27 y 28. Y miren qué dice este versículo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Ahora, leyendo esto y leyendo aquello, ¿qué pasa con nuestra respuesta? ¿Cambia o no cambia? ¿Cambia o no cambia? Va del no, va al sí, diciendo el hombre es justificado por fe, solamente por fe, sin las obras de la ley. ¿Cambia mi respuesta o no cambia mi respuesta? A ver. No, aparentemente Santiago y el apóstol Pablo se estuvieran contradiciendo en lo que están diciendo. Cada uno aparentemente parece que tuvieran una posición diferente. Pero les quiero poner un ejemplo que de pronto va a poner más un poquito de contradicción aquí. ¿Qué pasó con el ladrón en la cruz? Él hizo alguna obra para que pudiera ser salvo y él tuvo la seguridad de que él iba a ser salvo. No sabemos. Wow. Un momentito ahí. Él vivió toda una vida y él pudo haber conocido a Jesús antes y el Espíritu Santo lo ha podido haber tocado antes. Jesús dijo muy claro, de ciertamente te digo hoy que estarás conmigo
en el paraíso. Sí. Cuando Él venga otra vez. Estaba siendo colgado porque no era una ovejita mansa. Ajá. Pero la fe en ese momento, en el que era autor de la fe, lo salvó. Wow. Y no tuvo No, pero obras. si él hubiera vivido, de seguro las hubiera tenido. Hermanos, yo tengo una historia muy triste a ese respecto. Yo estaba comportando, tenía 3 meses para vender los libros y regresar para el colegio. Y yo tomé un desafío. Yo voy a leer mi Biblia durante las vacaciones, son 3 meses. Y yo leí la Biblia en 2 meses. Pero ¿qué pasó? Yo no iba a comportar, yo no iba a vender los libros y quedaba más estudiando la Biblia. Llegó el final de las vacaciones, yo leí toda la Biblia en 2 meses y pocos días, pero yo no vendí, yo fracasé. Pero yo estaba haciendo lo bien, el trabajo de Jehová, pero leyendo, pero no salía a las calles. Ok, entonces, entonces, para muchos este asunto, este versículo cambia la respuesta. ¿Podrá la fe salvarle? Sí, para algunos. Wow, cambia. Entonces, ¿qué está pasando aquí con estos versículos? ¿Se contradicen? ¿Cuál es la situación de la fe y las obras? ¿Cuál es según la Biblia? Es más, miren lo que dice Santiago. Les dice, están cambiando su pensamiento, pero un ratito. Vamos a leer estos versículos. Piensen. Santiago 2, 15, 16. Y si su hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? ¿Sirve o no sirve esa clase de fe? Esa no. Entonces, si has cambiado tu respuesta, un momentito, tienes que pensar. Tienes que pensar. Y más todavía, Santiago 2:17, miren lo que dice. Así también, ¿qué cosa? La fe, refiriéndose a esto. Si no tiene obras, ¿qué cosa? Es muerta en sí misma. Entonces, aquí hay otro asunto especial. Voy a cambiar ahora mi respuesta otra vez al no. Voy a cambiar. Todavía, ¿qué pasa aquí con la Biblia? Ha habido tantas, es una línea bien finita entre una y la otra, que hace algunos años un gran dirigente evangélico se cambió de organización porque llegó a la conclusión que el hombre no se salva por fe. Dice que el hombre se salva por las obras. Y se cambió. Dijo, definitivamente, después de tantos años de evangélico, he descubierto que el hombre se salva a través de las obras. Y no me le den vuelta, no me le den vuelta. ¡Wow! Cambió. Y a veces eso sucede, nos cambiamos porque, esto parece ser. Pero ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Vamos viendo, Santiago 2:18 dice, miren lo que sigue. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. O sea, Santiago dice, hay fe sin obras y hay fe con obras. Hay 2 clases de fe. Fe con obras y fe sin obras. Y tú lo puedes demostrar. Ese es el razonamiento de Santiago. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hay eso? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay esta controversia? Fe sin obras. No, yo me salvo solamente por fe. No, el otro dice, no, tienes que hacer obras. Si no haces obras, no puedes salvarte. Ahorita me vino a la mente, ayer estaba leyendo la historia de Jonás y cómo el pueblo de Nínive se arrepintió y fueron salvados. Ajá. No tenían obras buenas. Okay. Pero por fe, hasta el rey mismo y le dijo a todo su pueblo que se volvieran a Dios y creyeron.
Claro, hicieron un cambio, pero no sabemos si ese pueblo duró mucho tiempo. O sea, la historia dice que hasta ahí llega, ¿no? Pero lo hicieron en ese momento. Creyeron en la palabra de Jonás, por medio de Jonás, en la palabra de Dios. ¿Sí? Tuvieron fe en ese momento. En ese momento. ¿Qué dice? Es como el que está, el ladrón de la cruz. Ya. En ese momento tuvo fe y fueron salvados. Digamos que tener fe es creer, ¿verdad? Es creer. Yo creo que Jesús me va a salvar, etcétera. Pero los diablos también creen. ¿Qué? Los enemigos también, es más, hasta respetan. Es más, hasta se sabe en la Biblia completita. Okay. Ahora, ¿qué hacen ellos? ¿Hacen ellos cosas buenas para salvarse? ¿O hacen más bien cosas malas para echarnos a perder a nosotros? Wow. Pienso yo dónde está la diferencia. La diferencia está en que el individuo no se gana el cielo jamás por todas las obras que haga. Nunca se va a ganar el cielo por todas las. Dios espera que estas obras sean el resultado de su fe, pero que no piense por ningún momento que por lo que está haciendo se va a salvar. El hombre no se salva por las obras de la ley, se salva por fe, pero una fe que obra, pero ninguna de las obras que haga le da el mérito para entrar al cielo, ninguna. Wow. Y vamos a ver algunas cosas interesantes acerca de esto. Vamos a ver si estas opiniones son corroboradas con lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué pasó con el hombre, qué pasa con el ser humano. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. O sea, el ser humano en este momento, en cualquier momento, está separado de Dios por causa de ¿qué? Del pecado. Y la pregunta es lógica, ¿cómo el ser humano podrá salvarse? Esa es la pregunta. Job 25:4 lo hizo y dijo, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de la mujer? ¿Cómo solucionará el hombre su problema? ¿Cómo vamos a solucionar que está separado completamente de Dios? ¿Cómo? Y la pregunta es, ¿con las obras o solo por fe? Como están diciendo. Entonces vamos a ver primero por las obras. Miren, Lucas 18, 11, 14, ¿qué es lo que dice? Un ejemplo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, ¿por qué? No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que soy. Buena gente. Y estaba haciendo bien. Estaba haciendo bien, era bueno, indudablemente. Pero, ¿puede justificarse el hombre haciendo esto? Y al final, ¿qué pasó con él? Miren lo que dice. Este descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo, antes que el que decía esto. ¿Por qué? Porque el pecador se presenta a Dios con su propia justicia. Señor, aquí estoy, mis obras. ¿Y qué sucede? Este descendió a su casa justificado mejor que el otro. Es rechazado, el pecador no cumple la justicia exigida por Dios, obediencia a la ley. Es rechazado. Y puede hacer todas las buenas obras que desee. Todas esas obras, según la Biblia, son como trapo de inmundicia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y ahora qué? ¿Está perdido completamente? ¿Cómo el hombre puede justificarse delante de Dios? ¿Cómo el hombre puede ir a Dios y no ser rechazado? Vamos a ver este versículo, Romanos 3:24. Miren lo que dice. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. ¿Por qué? Solamente por su gracia. Mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. En ningún otro hay
salvación, solamente Él. Entonces esa es la clave, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, ¿qué cosa? En su paciencia los pecados, ¿qué cosa? Pasados. Mi hermana decía, ¿y qué del ladrón? ¿Y qué de los de Nínive? A causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué cosa? Hasta aquí llegaste. Te has arrepentido y estás con Cristo, te has acercado a Él, se acabó. Lo que ha pasado, quedó. Pasado es. Entonces aquí claramente nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, ¿qué sucede con esto? El pecador, ¿qué cosa? Acepta por la fe a Jesús. ¿Qué pasa en ese momento? Jesús se presenta ante Dios con su justicia. Me ha aceptado, aquí estoy. ¿Y luego qué? Dios ya no ve al pecador, sino ¿quién? Dios ve al pecador mediante Jesucristo. ¿Y qué sucede? Es aceptado, la justicia de Jesús es aceptada en lugar de ¿quién? ¡Wow! Esa es la gracia, esa es por su gracia, gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es todo. O sea que mi hermano, y no solamente ve al pecador, ve a Jesús en el lugar del pecador, sino que restituye al pecador. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, ¿cómo se recuerda a Rahab? Ajá. ¿Como la prostituta de Jericó o como quién? Como la que formó parte de la genealogía de Jesús. Amén. A Abraham, a Jacob, a David, el amigo de Dios, el hombre que estaba cerca del corazón de Dios. Si yo voy como el fariseo y presento mis obras ante el Señor, lo que le estoy diciendo, Señor, yo no te necesito. Mi propia la fe en lo que yo puedo hacer me hace salvo. Pero el publicano va y dice, Señor, yo no soy nada, no puedo, me rindo ante ti completamente. Entonces Él viene, me atribuye su justicia y me presenta para hacer frutos de buenas obras en nombre de Él. Para hacer frutos de buenas obras, pero aquí todavía no tenemos eso. Según este versículo, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede luego? Luego que soy aceptado, ¿qué es lo que sucede? Algunos otros versículos, miren lo que dice 2 Corintios 5:17, versículo muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, si ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas, ¿qué cosa? Nuevas. Hay cambio. Y tiene que haber cambio. ¿Por qué? Porque ahora he aceptado a Cristo y ahora estoy viviendo ¿con quién? Con Cristo. Tiene que haber cambio. Lo viejo está desechado. Ahora todo es nuevo. Todo es nuevo. ¿Y qué significa ese todo es nuevo? Un cambio total, dice. Pero ¿qué calidad? Vamos a ver este otro versículo. Efesios 2:8-10. Y miren qué dice. Lo mismo. Porque por gracia sois salvos. Esta metodología solamente por Jesucristo. Por medio de la fe. No hay duda. Crean en Jesucristo. Eso es lo que les va a dar la salvación. Y esto no de vosotros, pues es un don de ¿quién? Solamente de Él. Esa es la solución. No hay nada. No por obras. Wow, claro. Para que nadie se gloríe. Dice, pero porque somos hechura que suya, hemos nacido de nuevo, hemos sido creados de nuevo. ¿Para qué? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Wow. Ahí está el apóstol declarando esto. Fe sin obras o fe con obras. Solamente creo en Jesús y se acabó. O hemos sido creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en qué?
en ellas. Entonces esta fe con obras es una fe viva, en acción, una fe que viene de lo más profundo del corazón. He aceptado a Cristo, entonces esa aceptación a Cristo me ayuda a hacer buenas obras. Entonces, esa es la realidad de la fe y las obras. ¿Y ahora qué? Y miren lo que dice Tito 2:14. ¿Quién? Está hablando de Jesucristo. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio que hace ¿qué cosa? Buenas obras. Esa es la diferencia. Fe sin obras, fe con obras. Un pueblo vivo, un pueblo que es celoso de buenas obras. Eso es el apóstol Tito que dice eso. Volvemos a Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es ¿qué cosa? Muerta en sí misma. O sea, él nos está diciendo, ok, si esta fe con obras es viva, la fe sin obras, ¿qué es? Es muerta. No sirve. No sirve. Aquí tenemos unas hermosas flores. Pero adivinen qué, son muertas. Solamente es para la vista. Pero ¿qué pasa con una flor que crece en el campo y la traemos? Tiene un aroma delicioso. Es diferente. Es la textura, todo es diferente. Esta es viva, esta es muerta. Las dos parecen iguales, las dos son semejantes. Es más, a veces esta que es artificial luce más hermosa que esta otra que es natural. Pero ¿cuál es la diferencia? Esta está viva, esta no tiene nada. Esa es la diferencia. Y eso el apóstol muestra. Mira, tu fe puede estar buena, pero si está sin obras, es muerta. Pero tu fe con obras es viva. Hay diferencia. Y vamos a continuar leyendo Santiago 2:19. Miren lo que él dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Qué pasa? También los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Wow. Está hablando, la fe sin obras es muerta. Por ejemplo, la fe del demonio. ¿Tú piensas que esa fe es viva? Está muerta. Tiemblan. El ejemplo de Judas, después que entregó a Jesús, ¿él creía o no creía? Sí, he matado a la fuente de un inocente. Ya creía, pero ¿eso le ayudó para qué? ¿Para volver a Cristo? No. Esa creencia era ¿qué cosa? ¿De qué calidad? Una creencia falsa. Eso es. Si nosotros decimos solamente por fe y no voy a hacer nada, los 10 mandamientos están clavados en la cruz, el Antiguo Testamento no sirve, argumentos humanos, ¿eso qué hace? Falso. Eso es falso. Entonces, eso es. ¿Tú crees? Ya. Pero también los demonios creen y no les sirve de nada. No le sirve de nada. Entonces vamos a continuar con este argumento. Entonces la fe sin obras es muerta, es falsa, y la fe con obras es viva, y lo contrario de falso es verdadero. Vamos a ir. Santiago 2:21, miren lo que dice. Otro ejemplo. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Lo que decía mi hermana. La fe de Abraham, cuando ofreció ¿a quién? A su hijo Isaac sobre el altar. ¿No es lo que esto sucedió con Abraham?
Una fe de qué calidad, con obras, viva, verdadera, porque él ofreció a Isaac. ¿Y por qué ofreció a Isaac? Tenía fe. Porque creyó, él tenía fe. Él tenía fe. Y entonces Santiago 2:22, miren lo que dice de Santiago. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? La fe actuó con obras, fe en acción. Y que la fe se perfeccionó por las obras. En este ejemplo dice, mira este ejemplo, Abraham, el padre de la fe. ¿Cuál es lo importante de Abraham? Dice, su fe, pero no fe sola, sino fe en acción, fe con obras. Romanos 4, 1 y 2, miren lo que dice, es especial esto. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué gloriarse? Pero no para con Dios. ¿Qué pasa con esto ahora? Si aquí él está diciendo, mire, Abraham es un ejemplo de fe con obras, y Romanos 4, 1 y 2 me dice, un ratito, no mucha la conclusión, porque lo principal de Abraham es que ha sido justificado por la fe, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para quién, Dios. Para con Dios. Para con los hombres, tal vez. Tal vez para con los hombres. Para ser ejemplo. Otra vez nos estamos contradiciendo, otra vez la Biblia se está contradiciendo. Hemos visto que nunca se contradice, pero aquí Santiago le dice, muy bien, es por la fe que actúa con obras. Y aquí dice, eso no le sirve de nada delante de Dios, porque si no, se gloriaría. ¿Qué pasa? Y miren lo que dice Romanos 4, 20 y 21. Tampoco dudó, ¿quién? Abraham, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Wow, eso es importante. Entonces, aquí le está diciendo, él no se gloría por las obras, sino que él, ¿qué cosa? Creyó. Su fe actuó grandemente y su fe, ¿qué pasó? Se fortaleció por lo que creyó. Lo mismo que dice aquí, sus obras, y que la fe se perfeccionó. Perfeccionó, fortaleció. La misma situación. Y la conclusión de los dos con relación a Abraham, los que leen Romanos 4, 1 y 2 dicen, ya ves, Abraham, no obras, sino fe. Pero la conclusión de los dos, miren lo que dice Santiago 2, 23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Y Romanos 4:3, miren lo que dice. Porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios, ¿y qué? Y le fue contado por... Es que la Biblia no se contradice. Y no se contradice. Y para que nosotros estemos seguros de esta situación, los dos dicen, la escritura dice. Y aquí, y cumplió la escritura que dice. ¿Se acuerdan que él dice, como está escrito dónde? En la Biblia. El reformador Martín Lutero dijo que esta era una epístola de paja. ¿Por qué? Porque parecía que le contradecía por fe solamente, sin obras, por fe solamente. Pero miren, la fe que es manifestada por obras. Y eso es lo grandioso de Dios. Y eso no se puede negar, porque el justo vivirá ¿por qué? Por la fe. Porque el justo vivirá por la fe. Entonces, esta fe es una fe
que salva. Por el contrario, esta fe es una fe que no salva. Mi hermano decía los ejemplos de fe de la Biblia. Si leemos Hebreos capítulo 11, dice, son los ejemplos de fe. Y después que habla, él era poderoso en fe. ¿Por qué? Porque ha hecho tal cosa. Poderoso en fe, ¿por qué? Porque ha hecho tal cosa, tal cosa, tal cosa. Sus obras eran lo que estaban diciendo eso. Y miren, mis hermanos, aquí está la verdad de la fe y las obras. La fe con obras es viva, es verdadera, se mejora, se perfecciona, y esa fe es la que salva. Una fe que nos ayuda a vivir con Dios. Hay una raíz de todo, y usted lo establece abajo, ¿no? Como el edificio. Porque se da el caso también que hay individuos que obran muy bien, que hacen grandes obras. Es más, son bien filantrópicos y se les conoce en el mundo por su filantropía. Ajá. Sin embargo, mucha gente incluso compara a ambos individuos. Tú eres cristiano y mira este que no es cristiano. Hace mejor que tú, hace grandes obras. Pero entonces aquí quieren como establecer la raíz, la motivación que impulsa a un individuo a hacer algo. Porque hay individuos como el que se jactaba de que lo que yo he hecho. Entonces, el individuo no se salva por hacer obra, precisamente por eso, para que no se jacte y diga lo que hizo y que ha hecho, sino que esto viene de Dios. Y estas obras que Dios conoce la intención con las que se hacen, son las que clasifican que son buenas o malas, porque todo lo que nosotros hacemos está manchado de egoísmo, todo tiene una mancha de egoísmo en lo que hacemos. Entonces Dios nos dice que esas manchas de egoísmo, ninguno de lo que tú hagas te va a ganar el cielo. Amén. Pero es aquellas obras que tú ejecutas a través de mí son las que valen. Amén. Si la posibilidad estuviera de que pudiéramos salvarnos por las obras, prácticamente entonces, ¿para qué murió Cristo entonces? Amén. ¿Para qué murió nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué murió nuestro Señor Jesucristo? Mis hermanos, Santiago nos presenta de una forma clara. Aquí está la realidad de la fe y las obras. Nos dice, si tienes buena fe, vas a tener buenas obras. Tu fe va a ser viva, va a ser verdadera, va a aumentar continuamente, y finalmente cuando venga Jesucristo vas a escuchar esa palabra de Jesucristo que diga, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque cuando estuve enfermo, cuando estuve, sin vestido, cuando estuve en la cárcel, cuando estuve teniendo problemas, tú me ayudaste. Amén. Tú me ayudaste. Y mis hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Una fe que ayude. Una fe que produzca frutos. Eso es lo que Dios nos pide y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ojalá que esto podamos hacerlo durante todos los días de nuestra vida. Que Dios nos bendiga y nos cuide. El título para hoy es Fe que obra. Fe que obra. El versículo de memoria, miren lo que dice, Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Wow. Sí. Pero la lección empieza con este otro versículo, Santiago 2:14. Santiago 2:14. Y miren lo que dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta muy simple y muy sencilla. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno, ¿qué cosa? Dice que tiene fe. ¿Y qué? Y no tiene obras. Esa es la pregunta sencilla. ¿De qué aprovecha? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve si alguno dice que tiene fe y no tiene
obras. Entonces, lo primero que Santiago habla de esto es que la fe sin obras. Algo sucede, ¿aprovecha o no aprovecha? ¿Qué pensamos nosotros? La respuesta a esta pregunta es un sí o un no. Y la pregunta es, ¿podrá la fe salvarle? No, dice. Sí, no, no. A ver, ¿cuántos creemos que no? ¿Cuántos creemos que sí? Ok, parece que la mayoría dice no. Yo pienso que sí, la fe puede salvar. Ok. Yo pienso que no, porque yo creo que no existe fe sin obras. Ok. Y ahí claramente dice el que si alguno, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice? O sea, la persona lo está diciendo. Ahí no dice tiene fe. Ajá. O es conocido Por su fe. Es conocido por su fe. Si tienes Pero fe, tus obras van a darte a conocer de Ok. que tienes fe. Muy bien. Va a haber un testimonio de tu fe. Wow. Pero si no tienes, si tú lo dices y no hay testimonio de tu fe, eres como una campana sin la bolita que suena, que no suena. Ok. Pues pienso que la fe es, no pueden ser separadas. Mencionaba aquí el estudio de la palabra. Es como una consecuencia. Cuando tenemos fe como en Dios, creemos en Dios, confiamos en Dios, como consecuencia vamos a tener obras buenas, pero es algo que proviene de Dios, ¿verdad? Es como una moneda, decía que tiene dos caras, ¿verdad? No le puedes quitar una y la otra. O sea, una moneda tiene su cara y tiene la otra parte, el reverso, ¿verdad? Entonces es una sola moneda, pero las dos partes se necesitan. Entonces la mayoría dijo no, algunos dijeron sí. Ahora vamos a leer este otro versículo, Romanos 3, 27 y 28. Y miren qué dice este versículo. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Ahora, leyendo esto y leyendo aquello, ¿qué pasa con nuestra respuesta? ¿Cambia o no cambia? ¿Cambia o no cambia? Va del no, va al sí, diciendo el hombre es justificado por fe, solamente por fe, sin las obras de la ley. ¿Cambia mi respuesta o no cambia mi respuesta? A ver. No, Aparentemente Santiago y el apóstol Pablo se estuvieran contradiciendo en lo que están diciendo. Cada uno aparentemente parece que tuvieran una posición diferente. Yo les quiero poner un ejemplo que de pronto va a poner más un poquito de contradicción aquí. ¿Qué pasó con el ladrón en la cruz? Él hizo alguna obra para que pudiera ser salvo y él tuvo la seguridad de que él iba a ser salvo. No sabemos. Wow. Un momentito ahí. Él Dejó vivió su toda una testimonio. vida y él pudo haber conocido a Jesús antes y el Espíritu Santo lo ha podido haber tocado antes. Jesús dijo muy claro, de ciertamente Esa te digo vez, hoy ahí, que en estarás ese momento. conmigo en el paraíso, Sí. cuando él venga otra vez. Estaba siendo colgado porque no era una ovejita mansa, Ajá. pero la fe en ese momento, en el que era autor de la fe, lo salvó. Wow. Y no tuvo No, pero obras. si él hubiera vivido, de seguro las hubiera tenido. Hermanos, yo tengo una historia muy triste a ese respecto. Yo estaba comportando... Aceptado, la justicia de Jesús es aceptada en lugar de quién. Wow. Esa es la gracia. Esa es por su gracia, gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Eso es todo. ¿Sabe qué, mi hermano? Y no solamente ve al pecador, ve a Jesús en el lugar del pecador, sino que restituye al pecador. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, ¿cómo se recuerda a Rahab? Ajá. ¿Como la prostituta de Jericó o como quién? Como la que formó parte de la genealogía de Jesús. Amén. A Abraham, a Abraham. Jacob, a David, el amigo de Dios, el hombre que estaba cerca del corazón de Dios.
Si yo voy como el fariseo y presento mis obras ante el Señor, lo que le estoy diciendo, Señor, yo no te necesito. Mi propia la fe en lo que yo puedo hacer me hace salvo. Pero el publicano va y dice, Señor, yo no soy nada, no puedo, me rindo ante ti completamente. Entonces Él viene, me atribuye su justicia y me presenta para hacer frutos de buenas obras en nombre de Él. Para hacer frutos de buenas obras, pero aquí todavía no tenemos eso. Según este versículo, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede luego? Luego que soy aceptado, ¿qué es lo que sucede? Algunos otros versículos, miren lo que dice 2 Corintios 5:17, versículo muy conocido. De modo que si alguno está en Cristo, si ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas, ¿qué cosa? Nuevas. Hay cambio. Y tiene que haber cambio. ¿Por qué? Porque ahora he aceptado a Cristo y ahora estoy viviendo ¿con quién? Con Cristo. Tiene que haber cambio. Lo viejo está desechado. Ahora todo es nuevo. Todo es nuevo. ¿Y qué significa ese todo es nuevo? Un cambio total, dice. Pero ¿qué calidad? Vamos a ver este otro versículo. Efesios 2, 8 al 10. Y miren qué dice. Lo mismo. Porque por gracia sois salvos. Esta metodología solamente por Jesucristo. Por medio de la fe. No hay duda. Crean en Jesucristo. Eso es lo que les va a dar la salvación. Y esto no de vosotros, pues es un don de ¿quién? Solamente de Él. Esa es la solución. No hay nada. No por obras. Wow, claro. Para que nadie se gloríe. Dice, pero porque somos hechura que suya, hemos nacido de nuevo, hemos sido creados de nuevo. ¿Para qué? Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Wow. Ahí está el apóstol declarando esto. Fe sin obras o fe con obras. Solamente creo en Jesús y se acabó. O hemos sido creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos ¿en qué? En ellas. Entonces esta fe con obras es una fe viva. En acción, una fe que viene de lo más profundo del corazón. He aceptado a Cristo, entonces esa aceptación a Cristo me ayuda a hacer buenas obras. Entonces, esa es la realidad de la fe y las obras. ¿Y ahora qué? Y miren lo que dice Tito 2:14. ¿Quién? Está hablando de Jesucristo. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio que hace ¿qué cosa? Buenas obras. Esa es la diferencia. Fe sin obras, fe con obras. Un pueblo vivo, un pueblo que es celoso de buenas obras. Eso es el apóstol Tito que dice eso. Volvemos a Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es ¿qué cosa? Muerta en sí misma. O sea, él nos está diciendo, ok, si esta fe con obras es viva, la fe sin obras ¿qué es? Es muerta. No sirve. No sirve. Aquí tenemos unas hermosas flores. Pero adivinen qué, son muertas. Solamente es para la vista. Pero ¿qué pasa con una flor que crece en el campo y la traemos? Tiene un aroma delicioso. Es diferente. Es la textura. La diferencia está en que el individuo no se gana el cielo jamás por todas las obras que haga. Nunca se va a ganar el cielo por todas las. Dios espera que estas obras sean el resultado de su fe, pero que no piense por ningún momento que por lo que está haciendo se va a salvar.
El hombre no se salva por las obras de la ley, se salva por fe. Pero una fe que obra. Pero ninguna de las obras que haga le da el mérito para entrar al cielo. Ninguna. Wow. Y vamos a ver algunas cosas interesantes acerca de esto. Vamos a ver si estas opiniones son corroboradas con lo que dice la Biblia. Vamos a ver qué pasó con el hombre. ¿Qué pasa con el ser humano? ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. O sea, el ser humano en este momento, en cualquier momento, está separado de Dios por causa de ¿qué? Del pecado. Y la pregunta es lógica, ¿cómo el ser humano podrá salvarse? Esa es la pregunta. Job 25:4 lo hizo y dijo, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de la mujer? ¿Cómo solucionará el hombre su problema? ¿Cómo vamos a solucionar que está separado completamente de Dios? ¿Cómo? Y la pregunta es, ¿con las obras o solo por fe? Como están diciendo. Entonces vamos a ver primero por las obras. Miren, Lucas 18, 11, 14, ¿qué es lo que dice? Un ejemplo. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, ¿por qué? No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que soy. Buena gente. Y estaba haciendo bien. Estaba haciendo bien, era bueno, indudablemente. Pero, ¿puede justificarse el hombre haciendo esto? Y al final, ¿qué pasó con él? Miren lo que dice. Este descendió a su casa justificado antes que el otro, antes que el fariseo, antes que el que decía esto. ¿Por qué? Porque el pecador se presenta a Dios con su propia justicia. Señor, aquí estoy, mis obras. ¿Y qué sucede? Este descendió a su casa justificado mejor que el otro. Es rechazado, el pecador no cumple la justicia exigida por Dios, obediencia a la ley. Es rechazado. Y puede hacer todas las buenas obras que desee. Todas esas obras, según la Biblia, son como trapo de inmundicia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y ahora qué? ¿Está perdido completamente? ¿Cómo el hombre puede justificarse delante de Dios? ¿Cómo el hombre puede ir a Dios y no ser rechazado? Vamos a ver este versículo, Romanos 3:24. Miren lo que dice. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. ¿Por qué? Solamente por su gracia. Mediante la redención que es ¿en quién? En Cristo Jesús. En ningún otro hay salvación, solamente Él. Entonces esa es la clave. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, ¿qué cosa? En su paciencia los pecados, ¿qué cosa? Pasados. Mi hermana decía, ¿y qué del ladrón? ¿Y qué de los de Nínive? A causa de haber pasado por alto en su paciencia, ¿qué cosa? Hasta aquí llegaste. Te has arrepentido y estás con Cristo, te has acercado a Él, se acabó. Lo que ha pasado, quedó. Pasado es. Entonces aquí claramente nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, ¿qué sucede con esto? El pecador, ¿qué cosa? Acepta por la fe a Jesús. ¿Qué pasa en ese momento? Jesús se presenta ante Dios con su justicia. Me ha aceptado, aquí estoy. ¿Y luego qué? Dios ya no ve al pecador, sino ¿quién? Dios ve al pecador mediante
Jesucristo. ¿Y qué sucede? Tenía 3 meses para vender los libros y regresar para el colegio. Y yo tomé un desafío. Yo voy a leer mi Biblia durante las vacaciones, son 3 meses. Y yo leí la Biblia en 2 meses. Pero ¿qué pasó? Yo no iba a comportar, yo no iba a vender los libros y quedaba más estudiando la Biblia. Llegó el final de las vacaciones, yo leí toda la Biblia en 2 meses y pocos días. Pero yo no vendí, yo fracasé. Pero yo estaba haciendo bien el trabajo de Jehová. Pero, leyendo, pero no salía a las calles. Ok, entonces, entonces, para muchos este asunto, este versículo cambia la respuesta. ¿Podrá la fe salvarle? Sí, para algunos. Wow, cambia. Entonces, ¿qué está pasando aquí con estos versículos? ¿Se contradicen? ¿Cuál es la situación de la fe y las obras? ¿Cuál es según la Biblia? Es más, miren lo que dice Santiago. Les dice, están cambiando su pensamiento, pero un ratito. Vamos a leer estos versículos. Piensen. Santiago 2, 15, 16. Y si su hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha? ¿Sirve o no sirve esa clase de fe? Esa no. Entonces, si has cambiado tu respuesta, un momentito, tienes que pensar. Tienes que pensar. Y más todavía, Santiago 2:17, miren lo que dice. Así también, ¿qué cosa? La fe, refiriéndose a esto. Si no tiene obras, ¿qué cosa? Es muerta en sí misma. Entonces, aquí hay otro asunto especial. Voy a cambiar ahora mi respuesta otra vez al no. Voy a cambiar. Todavía, ¿qué pasa aquí con la Biblia? Ha habido tantas, es una línea bien finita entre una y la otra, que hace algunos años un gran dirigente evangélico se cambió de organización porque llegó a la conclusión que el hombre no se salva por fe. Dice que el hombre se salva por las obras. Y se cambió. Dijo, definitivamente, después de tantos años de evangélico, he descubierto que el hombre se salva a través de las obras. Y no me le den vuelta, no me le den vuelta. ¡Wow! Cambió. Y a veces eso sucede, nos cambiamos porque, esto parece ser. Pero ¿qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Vamos viendo, Santiago 2:18 dice, miren lo que sigue. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. O sea, Santiago dice, hay fe sin obras y hay fe con obras. Hay dos clases de fe. Fe con obras y fe sin obras. Y tú lo puedes demostrar. Ese es el razonamiento de Santiago. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hay eso? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hay esta controversia? Fe sin obras. No, yo me salvo solamente por fe. No, el otro dice, no, tienes que hacer obras. Si no haces obras, no puedes salvarte. Ahorita me vino a la mente, ayer estaba leyendo la historia de Jonás y cómo el pueblo de Nínive se arrepintió y fueron salvados. Ajá. No tenían obras buenas. Pero por fe, hasta el rey mismo y le dijo a todo su pueblo que se volvieran a Dios. Y creyeron. Claro, hicieron un cambio, pero no sabemos si ese pueblo duró mucho tiempo. O sea, la historia dice que hasta ahí llega, ¿no? Pero lo hicieron en ese momento. Creyeron en la palabra de Jonás, por medio de Jonás, en la palabra de Dios. ¿Sí? Tuvieron fe.
en ese momento. En ese momento. ¿Qué dice? Es como el que está, el De la ladrón cruz. de la cruz. Ya. En ese momento tuvo fe Digamos y fueron salvados. Digamos que tener fe es creer, ¿verdad? Es creer. Yo creo Ya. que Jesús me va a salvar, etcétera. Pero los diablos también creen. ¿Qué? Los enemigos también, es más, hasta respetan. Es más, hasta se sabe en la Biblia completita. Ok. Ahora, ¿qué hacen ellos? ¿Hacen ellos cosas buenas para salvarse? ¿O hacen más bien cosas malas para echarnos a perder a nosotros? Wow. Pienso yo dónde está la diferencia. Ahora, todo es diferente. Esta es viva, esta es muerta. Las dos parecen iguales, las dos son semejantes. Es más, a veces esta que es artificial luce más hermosa que esta otra que es natural. Pero ¿cuál es la diferencia? Esta está viva, esta no tiene nada. Esa es la diferencia. Y eso el apóstol muestra. Mira, tu fe puede estar buena, pero si está sin obras, es muerta. Pero tu fe con obras es viva. Hay diferencias. Hay diferencia. Y vamos a continuar leyendo Santiago 2:19. Miren lo que él dice. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Qué pasa? También los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Wow. Está hablando, la fe sin obras es muerta. Por ejemplo, la fe del demonio. ¿Tú piensas que esa fe es viva? Está muerta. Tiemblan. El ejemplo de Judas, después que entregó a Jesús, ¿él creía o no creía? Sí, he matado a la fuente de un inocente. Ya creía, pero ¿eso le ayudó para qué? ¿Para volver a Cristo? No. Esa creencia era ¿qué cosa? ¿De qué calidad? Una creencia falsa. Eso es. Si nosotros decimos solamente por fe y no voy a hacer nada, los 10 mandamientos están clavados en la cruz, el Antiguo Testamento no sirve, argumentos humanos, ¿eso qué hace? Falso. Eso es falso. Entonces, eso es. ¿Tú crees? Ya. Pero también los demonios creen y no les sirve de nada. No le sirve de nada. Entonces vamos a continuar con este argumento. Entonces la fe sin obras es muerta, es falsa, y la fe con obras es viva, y lo contrario de falso es verdadero. Vamos a ir. Santiago 2:21, miren lo que dice. Otro ejemplo. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Lo que decía mi hermana. La fe de Abraham, cuando ofreció ¿a quién? A su hijo Isaac sobre el altar. ¿No es lo que esto sucedió con Abraham? Una fe ¿de qué calidad? Con obras, viva, verdadera, porque él ofreció a Isaac. ¿Y por qué ofreció a Isaac? Porque creyó, él tenía fe. Él tenía fe. Y entonces Santiago 2:22, miren lo que dice de Santiago. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? La fe actuó con obras, fe en acción. Y que la fe se perfeccionó por las obras. En este ejemplo dice, mira este ejemplo, Abraham, el padre de la fe. ¿Cuál es lo importante de Abraham? Dice, su fe, pero no fe sola, sino fe en acción, fe con obras. Romanos 4:1 y 2, miren lo que dice, es especial esto. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, ¿tiene de qué gloriarse? Pero no para con Dios. Dios. ¿Qué
pasa con esto ahora? Si aquí él está diciendo, mire, Abraham es un ejemplo de fe con obras, y Romanos 4, 1 y 2 me dice, un ratito, no mucha la conclusión. Porque lo principal de Abraham es que ha sido justificado por la fe. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero no para quién. Dios. Para con Dios. Para con los hombres, tal vez. Tal vez para con los hombres. Para ser ejemplo. Otra vez nos estamos contradiciendo, otra vez la Biblia se está contradiciendo. Hemos visto que nunca se contradice, pero aquí Santiago le dice, muy bien, es por la fe que actúa con obras. Y aquí dice, eso no le sirve de nada delante de Dios, porque si no, se gloriaría. ¿Qué pasa? Y miren lo que dice Romanos 4, 20 y 21. Tampoco dudéis